Soy Artemisa Telles, escritora, tallerista, narradora y poeta nacida en la Ciudad de México. Siempre he escrito cuento y poesía, ¿no? Son como los dos géneros con los que empecé y los que escribo constantemente. Creo que hay temas que merecen como ese tratamiento, ¿no? Como contarlos, narrarlos, profundizar en lo que pasó, ¿no? Que es divertida la anécdota, es digna de ser contada, o solo puede ser entendida si es contada de cierta manera, ¿no? La poesía, en cambio, es más una pulsión, es más algo que pasa adentro y que no podría ser narrado porque por fuera tal vez no está pasando nada. Entonces esa fue la primera división que hice. Ya después, cuando exploré en la dramaturgia, fui encontrando otros temas y otras maneras de contar, pero inicialmente esas dos era como orgánico, ¿no? Esto es un poema y esto no, esto merece un cuento, ¿no? O inclusive empezar en un lugar y terminar en otro. Pensar que iba a poder hacer un poema y terminar más bien contando una historia o viceversa. La brevedad es lo que más me interesa del cuento. Creo que es un género que no permite errores. Hacer cuento es muy difícil. Es un reto, desde mi punto de vista, es uno de los retos mayores de la literatura. Yo doy varios talleres para hacer cuento de terror, hacer cuento rosa. Exploramos muchos géneros, digamos géneros dentro del cuento, y siempre les digo eso, ¿no? O sea, es como, hay que estarlo puliendo como si fuera una de esas esferas de piedra, ¿no? Que me imagino que es como un trabajo impresionante hacer eso, ¿no? Y estarlo puliendo y puliendo hasta llegar a esa perfección. En una novela puedes decir, pues vale la pena por esta parte, ¿no? O vale la pena leerla por el final, o vale la pena por estos personajes. En el cuento no ocurre eso, funciona todo o no funciona nada. Y eso es lo que a mí me gusta, me parece como un reto interesante. Ya leyendo yo mis propios cuentos veo que sí me ha interesado mucho los ambientes y las cuestiones, sobre todo hasta geográficas, ¿no? Lingüísticas, pero no diría que es lo que más me ha interesado, como ese reto de contar con poco lo mucho. Los dos libros de cuento que hace un momento platicábamos, que en realidad es un solo proyecto, es el más particular, porque sí fui a España en 2004 y estando allá fue la primera vez que se me ocurrió escribir algo lésbico, ¿no? Como que yo siempre había escrito, pero no era en particular sobre la vida lésbica y sobre el descubrimiento que fue para mí, pues sí, descubrirme lesbiana, porque creo que hay gente que cuando es pequeño sabe que es gay, y he conocido mucha gente que lo dice así, o lesbiana o trans, pero no fue mi caso. O sea, yo fui una mujer heterosexual hasta los 20 años, ¿no? Punto. Y de pronto descubrir eso, pues es todo un viaje personal muy interesante, más allá de la cuestión romántica, ¿no? Mucho más allá de la cuestión romántica, sino como descubrir un cuarto en tu casa que no sabías que estaba ahí. Sería algo así, ¿no? Como decir, no sabía que mi propia casa tenía un segundo piso o un sótano, no sé. Entonces sentí la necesidad de escribir sobre esa experiencia y sobre muchas experiencias que tenían que ver con ese primer momento mío o en mi vida, en esa incursión y en ese conocimiento de otras lesbianas y de relacionarme con otras amigas, etcétera. Yo ya había escrito cuentos desde muchísimo antes, que nunca he publicado porque no han tenido la misma suerte para la publicación esos otros cuentos, digamos. Un amigo, que teníamos un programa de radio, y Josué Quino nos dice, pues si estás escribiendo cosas lésbicas, ¿por qué no entras a este concurso? Entonces, bueno, entro al concurso, y como yo había entrado a miles de concursos y además nunca gano, ¿no? Lo metí y de pronto me gané la publicación, ¿no? Y eso fue como algo muy padre, pero a la vez muy responsable, porque yo sabía que el libro no estaba terminado. Pero ya tenía la publicación y estaba obligada, porque había ganado, a publicar.
Entonces, bueno, con mucha felicidad y todo, porque siempre he sido muy responsable también, dije, bueno, órale, vaya, pues ya está hecho. Y salió. Y en el Inter, inclusive mientras el libro estaba siendo producido, salían los otros cuentos. Y que yo sabía que eran de ese libro, pero pues ya ni modo, estaba cotizado y todo y salió. Yo seguí escribiendo, ¿no? Durante algunos años más ese libro, ¿no? Que es de un momento muy peculiar, que es el que acabo de mencionar. Y más adelante, cuando encuentra ya con Voces en Tinta la publicación, el libro que ya tenía años de haber sido terminado, pero ahí sí, pues vino esa pregunta, ¿no? ¿Publicarlo todo? O publicar solo los 7 que no habían sido publicados antes y que es un libro muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, lo discutimos, Berta y yo, y llegamos como a esta conclusión que lo mejor era sacarlo con otro título, porque eran muchos más los cuentos nuevos que los que venían de Un Encuentro y Otros. Entonces fue lo que hicimos, ¿no? Y entonces migró porque el otro pues ya estaba agotado, entonces es también una manera de hacerlo sobrevivir, ¿no? Siempre he sido y no, dicen unos amigos míos que soy artivista, ¿no? O sea, funciona, ¿no? Funciona para el objetivo de hacer visible esto que también existe. Ha sido importante, ¿no? Y ahora ya con los años lo sé también para algunas otras chicas, como fue importante para mí otras lecturas lésbicas. Entonces yo creo que tiene ese valor, ¿no? Sin embargo, no es ni nunca ha sido mi intención escribiendo lo lésbico que la gente acepte a las lesbianas o que la gente tenga otra noción sobre lo que las lesbianas son o que nada, ¿no? Sino es parte de lo que yo soy. Uno escribe de lo que uno es. Hay muchas cosas que me disparan los cuentos. Yo empecé escribiendo cuentos de terror y eso era lo que a mí me gustaba hacer. O sea, yo empecé a escribir poesía a los 11 años o algo que yo consideraba que era altísima poesía. Y cuentos ya más adolescente, como a los 14, 15 años, ¿no? Y cuando empiezo a escribir cuentos, encuentro ahí algo muy interesante, ¿no? Entonces yo escribía cosas de terror, de brujas, de hechicería, de cosas que a mí me habían apasionado mucho de niña y en las que en ese momento yo ya no creía. Entonces podía como jugarlas de otra manera y de eso era de lo que me interesó escribir. Escribía algunas cosas, pues no sé cómo decirlas, es difícil a veces evaluar el propio trabajo, pero como de corte también como más surrealista, ¿no? No cuentos tan realistas tampoco, sino más fantásticos y eso era lo que me gustaba escribir y de lo que escribí muchísimo durante la niñez o la adolescencia y la primera juventud y ya no los tengo, pero hay muchas cosas que me interesan. Por ejemplo, toda esta modernidad que estamos viviendo, este estilo de modernidad tan rara, ¿no? Me despierta muchísimos deseos de narrar, ¿no? Desde lo que veo como terrorífico, desde lo que veo como monstruoso, en lo que estamos viviendo, ¿no? Y en lo que está sucediendo, este contraste de cómo cada vez más decimos teléfonos inteligentes, computadoras inteligentes, puertas inteligentes, edificios inteligentes y gente imbécil, ¿no? Y gente imbécil que no es capaz de contestar una conversación, de llevar una charla, de dar una opinión. La gente vive aterrorizada de dar cualquier cosa que huela a una opinión porque va a ser juzgada, porque va a ser criticada, porque... Entonces, esta parte, esa tensión que se crea entre la inteligencia artificial y la estupidez humana es algo que me parece súper apasionante para narrar, ¿no? Y cómo en realidad una se está volviendo generadora de la otra también, cómo se están alimentando. Entonces, eso me parece un temazo para escribir narrativa y me gusta y de eso es de lo que escribo. Y me dispara eso, ¿no? Ciertos momentos, ¿no? Una noticia, una frase a veces. Hoy por ejemplo, leí una que dije, esto es un cuentazo, ¿no? Esta noticia, por ejemplo, una que me parece impresionante, Daniel Ortega se da cuenta de que los nicaragüenses usan el eucalipto para prevenir el coronavirus. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, manda a cortar todos los eucaliptos. O sea, eso es un cuento,
no necesita ser escrito, eso es un cuento de la vida real, ¿no? Entonces, todas estas cosas pues disparan el deseo. A veces cuando la noticia es tan fuerte como esto, yo creo que no me atrevo siquiera a escribirlo porque pienso que no va a ser tan bueno como es en la realidad, ¿no? Pero hay otras cosas sutiles, ¿no? Que me parecen muy interesantes. Las charlas de los robots, por ejemplo, me parecen súper interesantes. Todo eso me despierta esa imaginación. ¿Qué sucede cuando las máquinas hablan y de qué hablan las máquinas, ¿no? Pues así. Muchas cosas me disparan. De hecho, lo que he escrito de cuento lésbico, que es prácticamente lo único que se conoce, es en realidad lo menos de mi producción. Cuentos leo muchísimos. Soy una muy ávida lectora de cuentos y tengo muchos autores y autoras a los que adoro. Vuelvo muy constantemente a algunos porque los he hecho parte también del currículum, ¿no? De lo que yo enseño. Entonces, por ejemplo, Sheridan Le Fanu, lo leemos Lovecraft, leemos a Allan Poe, pues cuando están estudiando el terror, leemos a Mary Shelley, leemos autores, a Byron, o sea, autores góticos, ¿no? Que me encantan. Edith Wharton, me encanta. Me gustan mucho las cuentistas mexicanas, o sea, Rosario Castellanos, a Elena Garro, Amparo Dávila, a Guadalupe Dueñas, a Lynn Peterson, a Esther Seligson, a Brianda Domecq, a Adela Fernández, y ya en el otro pues vemos unas más actuales, ¿no? Que casi quedaron como cuentistas muertas y cuentistas vivas, así, ¿no? Pero fue por las fechas de nacimiento, más o menos, y bueno, pues está La Bullosa, Ana María Gómez, Rosa Beltrán, Ethel Krause, pues muchas cuentistas. Y esa parte es muy divertida también cuando vemos como todo el curso. Decía uno de mis alumnos que cuando uno ve a unas autoras te llenas de certezas y cuando ves a las otras te llenas de dudas, ¿no? Y eso también es algo que me encantó, como que ese resumen que él hacía también de una cuestión generacional y de una identidad nacional a través del cuento. Entonces es muy lindo.